grupos de los indios americanos. En un principio, por ejemplo, él estuvo haciendo otro tipo de investigaciones. Y ya, pues, le digo que es un resumenzote, muere en mayo de 1994. Sí, o sea que duró pues, bastante tiempo. Él fue un psicoanalista alemán que perteneció al círculo de Freud en Viena. Por ahí, no sé si se acuerdan de la biografía que les puse de Freud, por ahí mencionaba precisamente de la Asociación Psicoanalítica de Viena, pues precisamente él fue perteneció a este tipo de grupo. Dice, modificó y amplió la teoría freudiana al enfatizar la influencia de la sociedad sobre la personalidad en desarrollo. Que es lo que les decía yo, a raíz de lo de las etapas del desarrollo de Freud, esas 5 etapas, él, por ejemplo, las amplió, que por eso les digo que las de Freud son 5 y en las de él son 8. Y aparte, por ejemplo, él no hizo tanto énfasis en la cuestión sexual en el niño, sino más que nada en la cuestión social en el niño. ¿Sí? Dice, Erickson formuló un modelo psicoanalítico para describir el desarrollo de la personalidad del niño y la edad adulta. Su perspectiva tiene en cuenta los aspectos psicológicos y los sociales y liga el comportamiento del individuo según la edad. ¿Sí? O sea que según vamos creciendo, vamos pasando por diferentes etapas. ¿Sí? Y la de Freud, por ejemplo, nada se quedaba hasta por ejemplo, hasta lo que era la etapa genital y de ahí en adelante. Sí, o sea que básicamente la persona seguía en la etapa genital durante el resto de su vida. Y en este caso, no, por ejemplo, él lo manejó con otras etapas donde, por ejemplo, la persona va, les digo, desde que es niño hasta que viene siendo adulto. Para Erickson, el desarrollo de la personalidad se encuentra en la función de secuencias de estadios. Los estadios son cambios, pero también estabilidad, ya que son bloques homogéneos. Y estadios vienen siendo, pónganle que etapas, ¿sí? Etapas por las cuales pasamos las personas. Y lo siguiente, ahorita se los explico, el siguiente parrafito para pasar lista. Está esperando que llegaran la mayoría para, igual y como les digo a todos, voy a esperar, en esta hora voy a esperar 10, en la otra voy a esperar 5 solamente, porque supone que ya están ahí ustedes. Ahí les va. Déjenme dejo de compartir. Y va la lista, ¿eh? Bien. Arriola Torres, Karime. Presente. Muy bien. Cocuera Rosal, Gabriela Fernanda. Presente. Muy bien. Flores Montalvo, Valeria Estefanía. Bien, muy bien. Sí. Gallegos Aguilar, Sharon Hiromi. Presente. Muy bien. Quintal Macías, Lilia Agbani. Presente. Muy bien. Hernández Gisela Montserrat. Presente. López Sandoval, David Eduardo. Luna Sáenz, Roberto Carlos. Presente. Mande, perdón. David apenas está conectando el audio. Ah, ok, de acuerdo. Y sí vi que se había conectado desde temprano también. Ok, ahorita a ver si en la siguiente ya funciona mejor. Meléndez García, Sonia Rocío. Presente. Muy bien. Meléndez Martínez, Gabriela Jocelyn. Presente. Muy bien. Mireles Becerra, Nancy Jimena. Ah, ok. Sí, de hecho hay varias personas que, no nada más de su grupo, sino de otros grupos que me estuvieron comentando que iban a ir a lo de la vacuna. Gracias, gracias. Pérez Ramírez Marisol de Los Ángeles. Presente. Muy bien. Rodríguez López Ángel Gustavo. Muy bien. Rodríguez Martínez Valentina. Presente.
Muy bien. Sí. Vázquez Dávila Michelle. Presente. Muy bien. Vera Bailón Jacqueline. Presente. Muy bien. Yañez Sánchez Jacqueline. Muy bien. De hecho, no recuerdo quién me mandó un mensaje. Alguna de ellas yo creo que me mandó un mensaje de que tal vez me iba a poder estar en clase. Muy bien. Zamora Llano Regina. Presente. Muy bien. Leo Perales María de Los Ángeles. Saavedra Alvarado Ángeles Vanessa. Presente. Muy bien. Y Narváez Espino Naila Isabela. Presente. Muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, ahora sí continuamos. Les decía que este personaje está muy ligado a lo que viene siendo, pues, Freud, ¿sí? Y una de las cosas interesantes es lo que está aquí precisamente, que es lo siguiente. Aquí menciona, por ejemplo, en el siguiente párrafito, dice, abarca 8 etapas a lo largo del ciclo vital. Les decía yo que, por ejemplo, a diferencia de las de Freud, son 8 diferentes. Dice, por lo que Erikson llamó crisis de personalidad. Las crisis, por ahí también las definían como etapas de cambio en las que, por ejemplo, pasamos todos los seres humanos o las personas. Por ejemplo, una crisis es donde, por ejemplo, la persona tiene un chorro de problemas y a raíz a veces de los problemas logra cambiar o logra pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Igual y tú vas a decir, ay, pero un niño tiene problemas, sí. Tiene problemas, por ejemplo, para poderse adaptar a lo que viene siendo el cambio, todo ese tipo de cuestiones. Gracias, sí. Y pues son cosillas que uno tiene que ir checando, tiene que ir viendo referente a lo que viene siendo las crisis por las cuales pasamos nosotros. Ahorita vamos a ir viendo las etapas y ahorita posiblemente veamos algunas de esas crisis. Bueno, este pedacito que está un poquito extenso, dice, su origen está rodeado de cierto, no alcanzo a ver, misterio. Dice, su padre biológico fue un danés desconocido que abandonó a su esposa justo cuando nació Eric. Su madre, Carla Abrasheim, una joven danesa de origen judío, crió sola a su hijo durante los 3 primeros años de vida. Luego se casó con el doctor Theodor Homberg, que es el que comentábamos ahorita, quien era pediatra del niño, y juntos se mudaron a Krusle, al sur de Alemania. Después, al finalizar la secundaria, Eric decidió ser artista. Cuando no asistía a clases de artes, vagaba por Europa, visitando museos y durmiendo bajo los puentes. Vivió una vida de rebelde descuidado durante mucho tiempo, justo antes de plantearse seriamente qué hacer con su vida. Cuando cumplió los 25 años, un amigo suyo, Peter Bloss, artista y más tarde psicoanalista, le sugirió que se presentara para una plaza de maestro en una escuela experimental para estudiantes estadounidenses dirigida por Dorothy Bullingham, una amiga de Anna Freud. Anna Freud es hija de Freud, sí, por cierto. Dice, además de enseñar arte, logró un certificado en educación Montessori y otro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, a la cual pertenecía o que fundó Freud. Fue psicoanalizado por la misma Anna Freud, la hija de Freud. Quien estuvo ahí conoció a una profesora de danza teatral en la escuela mencionada y tuvieron 3 hijos. Por ella no se alcanza a ver. Sí, sí. Y bueno, aquí también menciona, por ejemplo, Erik Erikson fue un psicoanalista alemán que puso la teoría del desarrollo psicosocial. ¿Sí? Por eso les decía yo, psicosexual es la de Freud y psicosocial es la de Erikson. Enfatizó que la personalidad está influenciada por la sociedad. Sí, por eso le llama psicosocial, porque él manejaba mucho lo que era la influencia de la sociedad en lo que es el comportamiento. Él expuso que el desarrollo del yo dura toda la vida, no nada más las 5 etapas que manejaba Freud. Fue el pionero del ciclo vital y este consta de 8 etapas. Todas las etapas deben de ser resueltas satisfactoriamente para lograr un desarrollo
saludable del día, ¿sí? Y luego aquí tenemos, digamos que es a grandes rasgos, ahorita las volvemos a repasar más adelante. Las que les comentaba yo. Por ejemplo, la primera de ellas es la de confianza básica frente a desconfianzas. Que estas aquí se plantea lo que viene siendo las edades del nacimiento a los 12 o 18 meses. Hagan de cuenta que es, por ejemplo, el nacimiento al año o al medio año, por ejemplo, de vida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el niño? Si el bebé desarrolla un sentimiento sobre sí, sobre si el mundo es un lugar seguro. ¿Sí? Por eso les decía yo, de confiar o desconfiar en lo que es el ambiente y en sus padres. Desarrolla un sentido de confianza en la madre como representante del mundo. Esta confianza forma un cimiento sólido para el futuro y su confianza está en el mundo exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tiene que desarrollar un vínculo, un lazo con lo que viene siendo su mamá. ¿Sí? Si la mamá, por ejemplo, a veces es distante, posiblemente el niño, por ejemplo, también pudiera desarrollar esta cuestión de la desconfianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mamás que regularmente son distantes o no se centran tanto en lo que viene siendo el bebé, era como yo les decía por ahí en la clase que les expliqué por ahí esto, de que las mamás, por ejemplo, dicen, no, pues deja que llore, el cabo no llora sangre, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que el niño, por ejemplo, se empieza a desapegar de lo que viene siendo su madre, ¿sí? Y deja de confiar tanto en su madre como en lo que viene siendo lo que es externo, ¿sí? Lo que viene siendo lo que le rodea. Y si esta confianza, les decía yo, forma un cimiento sólido para el futuro. Si tienen una confianza, por ejemplo, con su madre, o ustedes formaron una confianza con su mamá, les va a dar precisamente ese cimiento sólido que manejan por aquí para el futuro, para poderse enfrentar a lo que vienen siendo las situaciones exteriores, ¿sí? Por eso dice ahí, su confianza está en el mundo exterior, ¿sí? Va a poder confiar, si confía en su mamá y si confía en lo que viene siendo el medio ambiente en el que se desarrolló el niño, va a tener menos miedo de poderse relacionar con otras personas, de poder tener amistades, etcétera, etcétera. Pero todo esto es a partir de lo que viene siendo como la relación que tiene con su madre. ¿Sí? La siguiente, aquí le pusieron como tres, pero ¿sí? Autonomía frente a vergüenza o autonomía versus vergüenza y duda. Fue la que les expliqué también por ahí ayer, que viene siendo de los 18, de los 12 a los 18 meses a los 3 años. ¿Sí? Tienen más o menos larga duración cada una de estas etapas. Dice, Nia desarrolla un equilibrio de independencia y autosuficiencia, ¿sí? Sobre la vergüenza y la duda. Cambio de control externo sobre él a uno de autocontrol. O sea, que el niño, por ejemplo, en un principio eran los padres los que tenían precisamente el control sobre él y después ahora tiene que manejar o tiene que tratar de manejar lo que es el autocontrol, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Sí? Obviamente, con lo que viene siendo la guía de los padres. Todavía, por ejemplo, a esta edad pues son niños muy pequeñitos, por lo tanto, batallan un chorro para poder manejar cierto tipo de aspectos. También menciona por aquí, dice, usa sus propios juicios, controlan su mundo, ponen a prueba sus ideas, ejercitan sus preferencias y toman sus decisiones. Él, por ejemplo, puede decidir si quiere utilizar tal vez sobre todo las niñas, de repente, por ejemplo, quieren utilizar cierto tipo de ropa o qué vaso voy a escoger o si me gusta más el plato que tiene dibujos. Eso, por ejemplo, es parte de lo que ellos pueden controlar, ¿sí? Para sentirse también, por ejemplo, como parte autónomos. El que dejes de hacer, por ejemplo, algunas cosas a los niños que también, por ejemplo, les dije que les den autonomía, ¿sí? Es parte también de esta etapa. Tratar de que, por ejemplo, el niño por sí solo haga las cosas y que no necesite tanto de lo que vienen siendo sus padres, ¿sí? Solamente lo básico. Dice, esto lo manifiestan en su negativismo. Son esfuerzos normales y saludables para alcanzar la independencia, ¿sí? Negativismo, por ejemplo, es de que le quieres a veces dar de comer al niño, les decía yo, por ejemplo, con la cuchara, y el niño, por ejemplo, no va a querer, ¿sí? Sino que lo que va a querer es, por ejemplo, el que tenga su plato, que tenga su propia cuchara y que pueda comer por sí mismo, ¿sí? Al ver, por ejemplo, que las demás personas, posiblemente de su casa, sus papás, sus hermanos, por ejemplo, hacen cierto tipo de cosas, el niño los va a querer imitar, ¿sí? Por lo tanto, él no va a querer que tú le des de comer en la boca, sino que va a querer, por ejemplo, que él se pueda alimentar por sí solo.
Bueno, ahí tenemos parte de lo que viene siendo de las etapas. Y luego ya pasamos con estas, lo que viene siendo la iniciativa versus o contra culpa. Aquí, por ejemplo, esta se desarrolla de lo que son de los 3 a los 6 años. Y aquí maneja que el niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. ¿Sí? Más o menos en esta edad es cuando el niño o la niña tratan, por ejemplo, de ayudar a lo que vienen siendo los padres a hacer cosas que, por ejemplo, ellos los ven a hacer. ¿Sí? Que de repente, por ejemplo, tal vez ven al papá que está tal vez haciendo alguna actividad en la casa, está arreglando algo, y el niño o la niña, por ejemplo, se acercan, por ejemplo, a ver en qué pueden ayudar, ¿sí? Y de repente, si la persona, por ejemplo, es padre, pues le puede decir, pues pásame esa herramienta que está ahí o pásame tal situación que está ahí. Y, por ejemplo, se les empieza a pasar lo que viene siendo el niño, ¿sí? O la niña, ¿sí? Dependiendo de. Aquí la cuestión, por ejemplo, está en dejarles que traten de hacer las cosas, ¿sí? Y tú le dices, no, no sabes, o van a perder lo que viene siendo la cuestión de la iniciativa. Y no se trata precisamente de que pierden esa cuestión de iniciativa, sino más bien se trata de que la puedan adquirir o que la puedan tener, ¿sí? ¿Para qué? Para que más adelante ellos, por ejemplo, tengan iniciativa, no nada más en cosas de la casa, sino fuera de lo que viene siendo la casa, ¿sí? En las actividades de la escuela, con sus compañeros. Les decía yo, por ejemplo, cuando los juntan en equipos, que él o ella pueda ser un jefe de grupo independientemente de quién esté ahí, ¿sí? Por lo tanto, es parte de. Dice, siguen sus metas y hacen un balance entre lo que es permitido o no, ¿sí? Ya al tener un poquito más de características del niño, por ejemplo, ya piensa un poquito más, ya tiene otro tipo de pensamiento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, como menciona ahí, un balance entre lo que es permitido y no. ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? ¿Sí? Que les digo, el niño, por ejemplo, ya empieza a razonar un poquito más las cosas que le dicen sus padres, ¿sí? Y obviamente siempre explicándole al niño el por qué a veces se le castiga o el por qué a veces se le dicen las cosas para que el niño, por ejemplo, lo pueda entender. Hay muchos papás que, por ejemplo, a veces no dicen nada, lo primero que le dan, por ejemplo, al niño es un manazo, ¿sí? O lo regañan, ¿sí? No le llama la atención primeramente. Y el niño, por ejemplo, pues a veces se puede asustar o realmente no sabe qué es lo que hizo mal, ¿sí? Y posiblemente lo siga haciendo. Lo que tienen que hacer los padres, por ejemplo, tratar de explicarle al niño qué fue lo que hizo mal para que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Y si lo sigue haciendo, pues obviamente ya, les digo, puede ser un regaño, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, tal vez un manazo, con eso es suficiente para que el niño tal vez ya no lo haga, ¿sí? En algunos casos, ¿verdad? Les digo que hay algunas personas que, o algunos niños que son muy inquietos y a pesar de que le des un manazo, pues no van a poder hacer, o van a seguir haciendo las cosas, perdón. La siguiente, esta no la vimos, esta ya es, por ejemplo, de las nuevas, que está la de laboriosidad contra inferioridad. Ya, por ejemplo, esta comienza a partir de los 6 años hasta la pubertad, ¿sí? Básicamente, todo lo que abarca la etapa de Freud, que viene siendo la etapa de latencia y la etapa genital, bueno, más bien la etapa de latencia, donde son de los 6 años a la pubertad. Dice, el niño aprende habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad. Por ahí, por ejemplo, ya cuando el niño tiene 6 años o la niña tiene 6 años, ya empieza posiblemente a ir un poquito más formalmente a la escuela. Tal vez de los 3 a los 6 fue al kinder, ¿sí? Ya a partir de los 6 años, el niño o la niña empiezan, por ejemplo, ya a, a manejarse en un ambiente escolar, ya un poquito más formal. Y les digo que, por ejemplo, el kinder pues sí haces ciertas actividades y todo, pero bueno, no es lo mismo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tienes un poquito más de responsabilidad, ya posiblemente te pongan calificaciones y todo ese tipo de cuestiones que anteriormente tal vez no se manejaban de esta manera, ¿sí? Ya se manejan un poquito más formalmente. ¿Y qué es lo que sucede por ahí? Dice, el niño debe aprender habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad, ¿sí? ¿Qué viene siendo esto? La curiosidad, por ejemplo, posiblemente les suene un poquito como de trabajo, ¿sí? Los niños, por ejemplo, si tratan
acoplarse a lo que viene siendo las reglas de la escuela. ¿Cómo se acoplan? Pues simplemente, por ejemplo, siguiendo lo que son las reglas de la casa, bueno, de la escuela, perdón, ¿sí? Donde ya tienen una persona que es diferente a su mamá, en este caso, pues es la maestra. De hecho, hay muchos niños que de repente se les va pues, el avión, digamos, o el rollo, que de repente, por ejemplo, a sus maestras les dicen mamá, ¿sí? Precisamente porque asocian lo que viene siendo la figura de la mujer con su madre, ¿sí? Por eso muchos niños, en lugar de decirle miss o decirle maestra, les dicen mamá, ¿sí? Precisamente por esa asociación. ¿Qué es lo que pasa con lo que es la cuestión de la laboriosidad? Los niños, por ejemplo, empiezan a aprender a hacer más cosas, ¿sí? Que de repente un dibujito, que de repente tal vez a hacer figuritas o con el lápiz, todo ese tipo de cuestiones. Y de repente, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, para que el niño pueda adquirir lo que es la laboriosidad, a veces tiene mucho que ver, por ejemplo, con los adultos. Por ahí hay un ejemplito que regularmente les doy cuando les explico estas etapas, donde, por ejemplo, hay varios niños donde la maestra les pide, por ejemplo, que dibujen una casa, ¿sí? Y el niño, por ejemplo, o la niña se pone a dibujar y lo pone una casa, y lo pone el pastito, y lo pone unos árboles, y lo pone, por ejemplo, el sol, ¿sí? Se lo entrega a la maestra y luego la maestra le dice que está mal, ¿sí? ¿Por qué le dice que está mal? Porque no siguió las instrucciones, ¿sí? Le dijo la maestra, le dije que dibujar nada más una casa, ¿sí? Y el niño, por ejemplo, ya le quitan lo que viene siendo la cuestión de la velocidad. Hagan de cuenta que si tenía iniciativa, posiblemente los mismos maestros se la van quitando, donde, por ejemplo, el niño o la niña trataba, por ejemplo, de hacer las cosas un poquito mejor o un poquito diferente a lo que hacen los demás, ¿sí? Al final, ¿qué fue lo que pasó? Que posiblemente ese niño o esa niña que le quitaste la intención de, por ejemplo, hacer las cosas mejor, ¿sí? Las va a hacer igual que todos los demás, ¿sí? Y ahí le quitan lo que es la iniciativa, le quitan lo que es la laboriosidad y otras tantas cosillas que, por ejemplo, pues tiene que saber manejar la persona. También está por ahí, perdón, ya nos apareció lo del tiempito. Dice aquí, comienza el desarrollo de la autoestima, ¿sí? Donde, por ejemplo, se pueden, digamos que, eh, relacionar o, por ejemplo, se pueden manejar de la siguiente manera. Dice, comienza a desarrollar la autoestima. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, el ejemplo que les doy, que les di a la maestra, va a manejar lo que viene siendo también la autoestima. Hay maestros que a veces le dicen que dibujaron muy feo o que hicieron las cosas muy mal, o los mismos padres también de repente, por ejemplo, traten de hacer eso. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que no les digan que está mal, sino que, por ejemplo, que puedan mejorar, ¿sí? ¿Cómo pueden mejorar? De repente, por ejemplo, tal vez les haces un dibujito, posiblemente tú veas el dibujo y pues posiblemente no sea tan bonito como tú esperas, pero si tú, por ejemplo, agarras ese dibujo y posiblemente lo exhibes para que lo vean las demás personas, como muchos papás lo hacen, de repente, ya sean las calificaciones o ya sean trabajos, por ejemplo, interesantes de los niños, los ponen en el refrigerador para que las demás personas lo puedan ver, ¿sí? Y ahí el niño se siente bien con ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? El niño, por ejemplo, va a aprender a hacer mejor sus trabajos, a hacer mejor las cosas, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas maneras de cómo puedes contribuir a que, por ejemplo, el niño sea laborioso en este tipo de situaciones. Dice también, comparan las habilidades con las de sus pares. ¿Cuáles son sus pares? Las personas, por ejemplo, sus compañeros, o también pueden ser, por ejemplo, sus hermanos. Sí, de repente, por ejemplo, también los padres, lo que hacen mucho, y que también no está bien, es empezar a comparar a los hijos. Sí, de repente, por ejemplo, decir, no, es que tu hermano es mejor en esto que tú, o porque tú no puedes ser como tu hermano, o porque tú no puedes hacer tal cosa como tu hermano. Yo siempre le digo también, aquí está mal que los papás, por ejemplo, hagan eso. La cuestión, por ejemplo, está en que ellos mismos después van a desarrollar competencia hacia sus hermanos y competencia hacia las demás personas. Por lo tanto, si tú eres una persona que tenga ese tipo de características, si una persona, por ejemplo, tú estás tal vez acostumbrado o acostumbrada
a que siempre saque las mejores calificaciones, ¿sí? Si una persona saca más que tú, vas a decir, ¿cómo es posible que tal persona saque más que yo? O que sea mejor estudiante que yo, o alguna cuestión así. Precisamente por esto, porque te estuvieron comparando durante gran parte de tu vida, ya sea con otras personas, o ya sea con tus hermanos, o con alguna situación así. Sí. Disabilidad no está a la par con sus pares. Su autoestima se afecta y busca la protección de sus pares. ¿Sí? Por lo tanto, son cosillas o son, les digo, situaciones a las cuales se tienen que enfrentar pues todas las personas a esta edad. ¿Sí? Y pues básicamente tienen que lidiar a veces con lo que viene la cuestión de la autoestima. ¿Sí? La siguiente etapa pues viene siendo aquí los manejaron de una manera diferente, viene siendo la identidad frente a la confusión de identidad, donde está lo que viene siendo la cuestión de la pubertad en los primeros años de la vida adulta temprana. Aquí, si se fijan, por ejemplo, menciona identidad frente a confusión de identidad, o también se le llama confusión de roles. Un rol viene siendo una actividad que realizan las personas, ¿sí? De hecho, ahorita se lo voy a explicar un poquito mejor. Y se comprende el periodo de la adolescencia, ¿sí? Aquí, a diferencia de Freud, él manejaba, por ejemplo, lo que era la etapa genital, ¿sí? Y manejaba de la adolescencia en adelante. Erickson, por ejemplo, sí maneja una etapa especialmente para lo que viene siendo la cuestión de la adolescencia, que viene siendo esta. Aquí, por ejemplo, el adolescente, como menciona por aquí, desarrolla un sentido aquí se escapó esta partecita. Desarrolla un sentido de lo que viene siendo, por ejemplo, su propia identidad. ¿Quién es él o quién es ella? Les decía que, por ejemplo, muchas personas tienen confusión de roles. Ahí falta un pedacito. Donde las personas, por ejemplo, tratan de acoplarse o tratan de acomodarse con lo que viene siendo, por ejemplo, las cosas que realizan. Les digo, por ejemplo, las personas van adquiriendo roles o cosas que tienen que hacer. En su casa, por ejemplo, vienen siendo hijos, vienen siendo hermanos. En la escuela, por ejemplo, vienen siendo alumnos. Tú vas adquiriendo diferentes roles dependiendo del lugar en el que estés. Fuera de lo que viene siendo la escuela y fuera de lo que viene siendo tu casa, viene siendo amigo o amiga, ¿sí? Y esos son los roles a los cuales, por ejemplo, la persona se tiene que ir acoplando, ¿sí? Por eso, la cuestión de la identidad, hay muchas personas que, por ejemplo, no saben a veces ni quiénes son, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, les sucede mucho en la edad de la adolescencia, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, suceden muchos cambios en lo que dice también la persona, ¿sí? Y dentro de las cosas que pasan está la cuestión de que puede tener por ahí una confusión de roles, de saber, por ejemplo, cómo se tiene que comportar en diferentes lugares. Les decía cuando les explico precisamente estas etapas, que las personas, por ejemplo, no saben cómo comportarse, perdón, en diferentes lugares. De repente, en la escuela se quieren comportar como si estuvieran en su casa, ¿sí? Que de repente igual quieren ir a comprar, por ejemplo, de almorzar. Se levantan, se van a almorzar, posiblemente se pasan ahí un rato y se les olvida que tienen clase, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, llegan tarde a la clase y posiblemente los dejan entrar y todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, la persona en este tipo de etapas tiene que acostumbrar a lo que viene siendo o a ir adquiriendo lo que es su identidad, lo que te distingue de las demás personas. Hagan de cuenta que es como ir adquiriendo lo que es la personalidad, ¿sí? Y bueno, les decía, están unas imágenes precisamente relacionadas con las etapas que estamos checando. Y luego tenemos las otras dos etapas. Les digo que ahorita vienen un poquito más explicados más adelante. Ahorita nada más vamos a terminar para que después ahorita en la siguiente hora las veamos un poquito más a fondo. Dice la siguiente, que viene siendo la número 7, es la de generatividad frente a estancamiento. ¿Sí? Generatividad. Si se fijan, por ejemplo, la generatividad viene siendo generar cosas o generar en algunos casos, por ejemplo, cuestiones económicas para poder vivir. Y la de estancamiento es, tal como su nombre lo indica, que te quedas como que atorado. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como cuando pasan tal vez por un lugar donde hay mucho lodo en su carro y se quedan atorados, se estancan, ¿sí?
es muy similar, aplicado precisamente en este tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, se presenta de los 40 a los 65 años de edad adulta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en esta etapa? Dice, se establecen una guía para la siguiente generación. Dar consejos que no logran esto caen en un empobrecimiento general. Por eso se le maneja lo que viene siendo la cuestión de la generatividad. Hay muchas personas que entre los 40 y los 65 años siguen, por ejemplo, en búsqueda de un empleo, ¿sí? Siguen, por ejemplo, viendo qué es lo que han logrado durante lo que viene siendo su vida, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, hacia atrás estas personas, ¿sí? Yo tengo tal vez 40 años y me fijo qué es lo que he hecho durante esos 40 años. Posiblemente he hecho muchas cosas, ¿sí? Posiblemente he trabajado en muchos lugares, soy una persona, por ejemplo, económicamente activa, sí, que obviamente que genero dinero. O, por ejemplo, puede ser en cualquiera de estas edades, por ejemplo, 40, 41, 60, 62 años, que es lo que he logrado, por ejemplo, hasta hoy en día, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, ya tuvo su casa, ya tuvo su carro, ya tuvo a sus hijos, ya estuvo casado o está casado, ¿sí? Eso es básicamente lo que es la cuestión también de la generatividad, ¿sí? Y lo que viene siendo lo del estancamiento, que hay personas que, por ejemplo, ya a esta edad no saben qué es lo que van a hacer con su vida todavía, ¿sí? Y supone que ya para este entonces ya la persona, por ejemplo, debería de haber manejado todo ese tipo de aspectos, ¿sí? Hagan de cuenta que, por ejemplo, ya para cuando ustedes estén en los 40, pues básicamente tienen que tener de cierta manera resuelta ciertos aspectos de su vida, ¿sí? De hecho, hay personas que, por ejemplo, a veces tardan un poco más, ¿sí? Por eso se maneja desde los 40 hasta los 65 para poder lograr todo lo que ellos quieren, ¿sí? Y por eso se manejan este tipo de etapas. Muy bien, muchos. Ya se nos va a acabar el tiempo de la primera hora. Ahorita continuamos pues en la siguiente, ¿sí? Les recuerdo que les voy a dar 5 minutos. Si se pasan de los 5 minutos, les va a poner falta, ¿sí? Para que no se les vaya a pasar. En dado caso de que se vayan a echar un sueño de 20 minutos o vayan a tomar vayan al baño, todo ese tipo de cuestiones, nada más, si se van a tardar un poquito más, avísenme para yo saber, ¿sí? Andrés, pues ahorita nos vemos en la siguiente hora, muchos. Gracias.